Hola familia, Dios te bendiga. Continuamos estudiando el libro de Jonás. Qué bueno que estás al pendiente, qué bueno que le estás dando continuidad a la serie de este libro tan maravilloso, porque si tú te has dado cuenta, no solo en este libro, sino en cada uno de los libros o cada una de las cartas de la Biblia, en todo momento brilla Dios. Ese es el propósito. Brilla Dios porque como tiene por nombre este megatema de la serie de Jonás, podemos ver la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Y en el capítulo primero vimos cómo Dios tiene misericordia de gente que no le conoce o no le conocía. Sin embargo, por su gracia, Él muestra su poder a favor de ellos y los salva de morir a causa de esta gran tempestad. Pero también vemos la misericordia de Dios hacia Jonás, porque Él está permitiendo que él se arrepienta y va provocando más bien Dios, porque aún esta tormenta, estos vientos, estas olas, son producto de Dios. ¿Por qué? Porque lo que desea es que Jonás reaccione, recapacite, se arrepienta y obedezca a Dios. Vimos también que por su culpa los que estaban viéndose afectados eran los hombres, o en este caso los marineros que también iban a bordo de este barco. Y él decide que mejor lo echaran al mar. Él prefería perder la vida que obedecer a Dios. Pero a veces podemos llegar a un punto donde va a haber situaciones en nuestra vida que nos van a llevar a meditar y arrepentirnos. Y en ese momento vamos a acordarnos de Dios y vamos a clamar a Él por misericordia, por salvación, por su perdón. Y esto es lo que va a hacer Jonás en este capítulo número 2. Y vamos a darnos cuenta cómo es que Jonás conoce a Dios, conoce su palabra y tiene fe en Él. Es algo interesante, es algo muy irónico, que por una parte no quiere nada con Dios, también no quiere obedecerle, pareciera que está como emberrinchado en hacer su propia voluntad, pero sí lo conoce. Y también vamos a darnos cuenta en el capítulo número 3 y 4 cuando vemos que él sabía por qué no quería ir a Nínive a predicar. Vamos, ahorita en estos versículos que vamos a estudiar en esta ocasión, familia, vamos a observar cómo Jonás conoce a Dios. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por permitir que hombres como Jonás eh, y sus vidas, sus testimonios, sus experiencias estén plasmados en tu palabra. Podemos aprender a través de ellos y de lo que han dejado escrito que eres un Dios maravilloso, que eres un Dios poderoso, grande, temible, creador de todo, pero también eres un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos ver y conocer esto de ti, Señor, y para que nosotros podamos también saber a qué Dios estamos recurriendo y a qué Dios estamos sirviendo. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta predicación, familia, se llama Dios oye mi clamor. Y el deseo de Dios es que tú sepas que Él te escucha, pero no solamente escucha y te ignora. Al referirse aquí la palabra de Dios que Él oye mi clamor, es que Él responde, es que Él
te atiende o atiende a tu oración. Pero también vamos a aprender aquí, familia, que tenemos que hacerlo con fe, confiando en que Dios ha escuchado nuestra oración y que ya ha actuado, aunque las circunstancias muchas veces nos muestren todo lo contrario. Dice en el versículo número 1 del capítulo número 2: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Qué maravilloso que pudo, no sé, expresar lo que hay en su corazón Jonás, después de ser indiferente, de estar pensando solo en sí mismo, de estar durmiendo, de no tener ni culpa. Y Dios trae esta convicción y provoca esta necesidad en Jonás de levantar una oración a Dios. Eso también Dios provoca en nosotros. A veces tú puedes conocer a personas que están yendo a la iglesia y que pueden conocer la Biblia y pueden tener muchos años asistiendo o reuniéndose en un lugar, en alguna iglesia. Y tal vez tú no puedes ver como esos cambios, como evidencia de que verdaderamente son hijos de Dios. Solamente va a ser hasta que ellos se encuentren en momentos de dificultad, muchas veces, no siempre, pero generalmente Dios permite que las circunstancias difíciles ablanden el corazón del hombre o del ser humano y haya en ellos esa convicción de que no la van a hacer, no se pueden salvar a sí mismos, de que no pueden por sí solos y que necesitan a Dios y de Dios en sus vidas. Dice entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Aquí literalmente él estaba en el vientre del pez. Nosotros podemos usar esta imagen y podemos decir, es necesario que tú estés en el vientre de un pez para que ores a Jehová, tu Dios, el único Dios, el Dios verdadero, el Dios omnipotente, o mejor hacerlo por las buenas. Según el contexto de lo que estamos leyendo, familia, aún el que haya sido tragado por este gran pez era algo bueno para Jonás. Tal vez, o sea, tú imagínate estar siendo hundido o estarte hundiendo en el mar y de repente te traga un pez, obviamente enorme, donde pudiera albergarte en su vientre. Aparentemente para Jonás en ese momento pudo haber pensado, ya fui, ya estoy muerto. Y va a haber problemas en tu vida. Y así te lo menciono, problemas, situaciones cañoncísimas. Tal vez puede ser una enfermedad. Tal vez puedes perder tu trabajo. Tal vez estás perdiendo o perdiste algún miembro. Y son cosas bien rudas para el corazón del hombre. Pero a veces son necesarias estar dentro del vientre de ese pez para poder verdaderamente buscar a Dios. A veces podemos estar yendo a la iglesia y podemos decir que sí conocemos a Dios, que le servimos a Dios, pero nuestro corazón está muy alejado de Él, está haciendo su propia voluntad.
Aquí Jonás hizo lo más sabio, orar a Dios. Y lo hizo en esa circunstancia incómoda. Imagínate estar siendo envuelto por todos los jugos gástricos, estar siendo batido ahí, tal vez en una posición, no sé, fetal, o sea, muy incómoda, apretado, donde tal vez te esté faltando el oxígeno. Hay quienes comentan que probablemente Jonás estuvo muerto y que literalmente, por eso cuando habla aquí la expresión de que estuvo en el Seol y que lo sacó del sepulcro, hace referencia a que literalmente estuvo muerto. Hay otros que sugieren que solamente estuvo en coma. Hay otros que piensan que sí estuvo vivo y que sí experimentó eso, pero él, al estar viviendo esa situación tan tremenda, tan terrible, lo compara como si hubiera estado muerto. Dios no tendría ningún problema en que si Jonás murió y lo resucitó cuando el gran pez lo vomitó en tierra, no tendría ningún problema. Nosotros ya hemos visto pasajes de cómo Dios ha resucitado a muchas personas por medio de Eliseo. Dios también resucitó nuestro propio Señor Jesucristo, a Lázaro. O sea, eso a nosotros, si tú y yo conocemos a Dios, no nos debe de sorprender. Y en el sentido de que tenemos un Dios sumamente poderoso. Ahora, tan es maravilloso eso que haya resucitado a Jonás, literalmente, como también es un milagro que Dios lo haya preservado con vida en una condición tan terrible. Obviamente ese no es el énfasis es las circunstancias en las que el hombre muchas veces tiene que encontrarse para poder orar a Dios. Y sabes, a veces es necesario estar en el vientre de un pez. A veces es necesario estar experimentando incomodidad, dolor, angustia. Dios no está peleado con eso, familia. Tú tienes que leer o al leer la Biblia te das cuenta que los hombres de Dios no vivieron en un lecho de rosas. ¿Por qué? Porque no está centrado el mensaje de salvación en nosotros mismos, sino en la obra de Cristo. Pero a veces o es parte del propósito de Dios para formar algo en nosotros, o es por causa de nuestra desobediencia que suceden estas cosas en nuestra vida, como es en el caso de Jonás. Pero cualquiera que sea de las dos, no tenemos a nadie más a quien recurrir, sino que a Dios. Y versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dios oye tu clamor. Dios oye mi clamor. Aquí es interesante que él dice invoqué. ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? Dice en mi angustia a Jehová. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo oyó. ¿Jonás había hecho méritos? ¿Jonás se merecía que Dios lo escuchara? No. ¿Tú has hecho méritos como para que Dios te escuche? No. ¿Tú mereces que Dios te escuche? Tampoco. El único que ha hecho méritos es nuestro Señor Jesucristo. Por sus obras o por su gran obra es que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios, clamar a Él y Él nos oye. Porque oramos en el nombre de Jesús. Nosotros no merecemos que nos escuche, y si fuera por nuestros méritos, tampoco nos escucharía, ni aún ahora siendo o teniendo una vida transformada. Si quitamos al Espíritu Santo de nuestras vidas, Él no nos escucharía en el sentido de confiar en nuestras obras o nuestras fuerzas. Pero si nosotros estamos clamando a Dios por su ayuda,
ya teniendo un conocimiento de Él nos oye. Dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Aún Él se mantuvo en esta situación, pero Jehová lo escuchó. Mira, vamos a leer el versículo número 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me echaste a lo profundo. Aquí Jonás se dio cuenta que no fueron los marineros los que, pues, bueno, te tocó, cayó sobre ti la suerte, ¿no? Echamos suertes y pues a todo está apuntando a que tú eres el culpable de que esta situación nos está aconteciendo. No, ¿por qué? Porque aún Dios tomó el control de esas suertes para señalar a Jonás como el responsable, porque Dios lo quería rescatar. Dios tenía misericordia de él y también ahí podemos ver la soberanía de Dios. O sea, Dios iba a cumplir su propósito en Jonás. Y también podemos ver el amor de Dios por Jonás para no dejarlo morir así. Entonces, vemos que aunque aquí en el versículo número 2 dice que él invocó en su angustia a Jehová y él lo oyó, pero también continúa él en lo profundo. Esto habla de fe, familia. A veces nosotros estamos pasando por problemas, pues, cañones, complicados, y oramos a Dios, pero debemos de creer que Él nos ha escuchado. Recuerda el título de esta enseñanza: Dios oye mi clamor. Tal vez las circunstancias todavía no cambien, familia. No quiere decir que tengan que pasar mucho tiempo, pero tampoco quiere decir que si Dios te escuchó es porque ya en automático cambiaron. A veces Dios puede hacer la obra así, tan rápido, pero a veces va a tardar un poco. Pero por el hecho de que todavía estés en medio de esos problemas, no quiere decir que Dios no te ha escuchado. No quiere decir que Dios te esté ignorando. No quiere decir que Dios no esté teniendo misericordia de ti. Dios ha escuchado tu clamor. Tú tienes que tener fe. Esto es más cuestión de fe, familia. Porque qué fácil es creer porque ya fue resuelto el problema. No, nosotros tenemos que creer que Dios tiene el poder para ayudarnos, tiene el poder para sacar nuestra cabeza de ese problema, como hablando de la cuestión de Jonás, o sea, de la profundidad del mar. O sea, él no tenía el agua hasta el cuello, él le cubría el agua. Nosotros tenemos que creer en Dios, aunque todavía no vemos claro con nuestros ojos naturales, pero nuestro corazón, nuestra confianza está anclada a sus promesas, está cimentada en la palabra de Dios, no en lo que estoy viendo o en lo que estoy viviendo, sino que Dios me dice. Y si Él me dice que Él es mi pastor y que nada me faltará, y aunque pase por valle de sombra de muerte, no debo de temer, porque Él está conmigo. Así debe de ser. Entonces, ¿qué está dándonos a entender el Señor? Que de repente vamos a pasar por valle de sombra de muerte, pero Él está con nosotros. No quiere decir que por el hecho de estar con nosotros nunca vamos a atravesar por ese tipo de caminos, por ese tipo de situaciones. Nosotros debemos de confiar en que Dios oye nuestro clamor. Versículo 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí él está teniendo esa convicción de pecado. Él está reconociendo que no le duele la situación de haber sido tragado por un pez,
de la tormenta, de que el barco estuviera a punto de partirse, le está doliendo más que él está siendo desechado por Dios. Es su temor que él no pueda ya tener esa relación con Dios, que él no pueda acercarse a Dios. A nosotros, familia, cuando pecamos, no debemos venir a Dios llorando porque estoy sufriendo por mi pecado, porque estoy cosechando las consecuencias de mi desobediencia. Debemos de venir a Dios llorando, clamándole, pero porque le hemos ofendido a Él, porque nos hemos alejado de su presencia y porque tenemos temor de perdernos de esa eternidad a su lado. Dios permite el dolor en ciertas ocasiones para que nosotros vengamos a Él. A veces sentimos más dolor porque estoy sufriendo por mi pecado, estoy sufriendo por mi vergüenza, estoy sufriendo porque ahora ya me vinieron las consecuencias, pero no estoy sufriendo porque ofendí a Dios. No me siento mal porque ofendí a Dios. Por eso es que cuando los problemas se resuelven, cuando Dios trae restauración a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra salud, una vez más nos volvemos a olvidar de Dios y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque venimos a Dios buscando la restauración de nuestras cosas, no la restauración de nuestra relación con Él. Nosotros tenemos que dolernos más de esas situaciones más que de las consecuencias que vivimos por nuestro pecado. Esto es lo que está diciendo aquí Jonás. Desechado soy de delante de tus ojos. Pero habla en fe una vez más, dice, mas aún veré tu santo templo. Él está confiando que Dios lo va a ayudar y que no solo eso, sino que le va a permitir poder estar una vez más delante de su presencia. Esto es maravilloso. Nosotros debemos de confiar que tenemos un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos de venir a Dios con esa confianza, familia. Si tú has tomado decisiones como las de Jonás, de alejarte de Dios, de hacer tu voluntad en lugar de la de Él, y tal vez ya estés viviendo también situaciones como estas de ser tragado por un pez, lo que tienes que hacer es esto. Vuelve a Dios, que te duela que le has ofendido, tener la actitud del hijo pródigo. Después de despilfarrar, de malgastar todas las bendiciones, todo lo bueno, todo lo que Dios nos da, Él tiene una actitud de arrepentimiento y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. O sea, pecado contra Dios. Y cuando Él llega con una actitud humilde y dice, no merezco ni ser llamado ya tu hijo, me conformo con que me des ese lugar como un siervo, donde yo pueda estar cerca, en la casa de mi Padre, disfrutando de lo que es la bendición de vivir cerca del Padre. Jonás sabía quién era Dios y sabía que era un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que es de segundas oportunidades. Vamos a leer del versículo 5 al 7. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo
templo. Podemos ver cómo Jonás está describiendo ciertos detalles de lo que es estar descendiendo al mar. Si hoy tú platicaras y tal vez también dejaras escrito detalles de cómo estás viviendo situaciones que te están afectando, pero es por causa de tu desobediencia a Dios, tal vez también podríamos darnos cuenta que es terrible. Y tal vez también podrías compararlo con el hecho de estar perdiendo la vida o haber perdido la vida. No sé si has escuchado testimonios o pláticas a veces entre familiares o conocidos de X persona que sufrió un accidente automovilístico o se cayó tal vez de un tercer, cuarto piso o entró en coma y cuando Dios les restaura, los sana, dicen, volví a nacer. Dios me dio otra oportunidad. Nosotros, familia, cuando venimos a Dios y cuando le entregamos nuestro corazón a Él, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, volvemos a nacer, familia. Dios nos libera de la muerte, de esa muerte espiritual, de esa muerte que sabemos que significa separación de Dios. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos trae una vez más a vida. Por eso es que, como Nicodemo cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo, pues primero le reprochó prácticamente, ¿cómo es posible que tú, Nicodemo, conociendo la palabra de Dios, siendo un maestro, no sabes? Y le dijo, necesitas nacer de nuevo. Nosotros, familia, necesitamos, si tú no conoces a Cristo, si tú no le has recibido, si es la primera vez que tú estás escuchando la palabra de Dios o mensajes como de este tipo, Dios te está haciendo la invitación a que lo dejes entrar en tu corazón y Él te pueda dar vida eterna. Y que venga su Espíritu Santo y te dé el poder para poder cambiar, para poder transformar y para poder ser luz, para poder dar testimonio de la verdad en este mundo. Pero si tú ya conoces su palabra, ya te congregas, o si tú dices que eres cristiano, pero llevas una vida que muestra todo lo contrario, también Dios te está invitando a que vengas a Él y puedas decir como Jonás, que dijo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Aquí podemos ver una vez más a Jonás diciendo o alabando a Dios por la respuesta a su oración, aún antes de verlo con sus ojos. Él ya está dándole gracias a Dios. Él está confiando en Dios. Tú estás pasando por problemas. Confía en que Dios oye tu clamor. Tú confía. Tú entrégale tu situación a Dios. Tú entrégale tu familia a Dios. Tú entrégale tu matrimonio a Dios. Tú entrégale tu corazón, tu salud. Y que Dios te guíe y Él te sacará de la sepultura, de esa situación. Sepultura, obviamente, aquí se entiende más, o Hades, se refiere a sepulcro, al lugar de los muertos. Jonás prácticamente estaba como si estuviera en el sepulcro, en una posición similar. Pero Dios lo sacó de ahí. Él todavía está en esa misma situación, en esa misma circunstancia, pero él está agradeciendo a Dios porque ya lo sacó, aunque no lo ha visto. Y tú y yo, si estamos orando a Dios, si estamos confiando en Él, también dale gracias a Dios, aunque todavía no ves
el milagro, pero el milagro ya está hecho, familia, porque Dios ya te escuchó. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias, Padre hermoso, porque nos da muchísima esperanza el saber que tú nos escuchas. Eso trae confianza, trae seguridad, pero también trae paz a nuestro corazón, porque tú nos oyes y tú tienes el tiempo y nuestra vida en tus manos. Aún la situación que estamos pasando, Señor, está en tus manos. Solo tenemos que confiar en ti. Ayúdanos, Dios mío, a clamar a ti primeramente, pero a hacerlo también con fe, en el nombre de Jesús. A hacerlo confiando, pero en el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Dios te bendiga, familia.